Natalie, ¿podemos poner la presentación? Siempre he pensado que discutir sobre algo requiere que vayamos a su origen, porque si no podemos restarle fortaleza y validez a nuestros argumentos. Nos ocurre a menudo que cuando hablamos de derechos humanos los ligamos a reivindicaciones que están basadas en abusos de poder. La mayor parte de la gente cree que se trata de un discurso de victimización para lograr determinados reconocimientos. Es como si los derechos humanos sirvieran al pueblo para abusar del poder o del gobierno de turno. Tal parece que nos hemos olvidado de las 2 guerras mundiales y los más de 60 millones, siendo cautos, de personas que fallecieron en dichos contextos. Y esto precisamente hace que no sepamos de dónde proviene el compromiso estatal y supranacional de establecer un marco mínimo de derechos que son fundamentales y que tienen que regir las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos y entre los ciudadanos y sus pares. El marco internacional de los derechos humanos se estableció con 4 fines principales. El primero es preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. El segundo es reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, así como la igualdad de los derechos y la igualdad entre las naciones grandes y pequeñas. El tercero es crear condiciones para mantener la justicia y el derecho a las obligaciones que emanan de fuentes del derecho internacional. Y el cuarto es promover el progreso social. Sigamos, por favor. La ratificación de un tratado internacional por parte de un Estado le genera al país o al Estado 2 obligaciones. La primera es la obligación de respetar y la segunda es la obligación de garantizar los derechos que están consagrados, que han sido consagrados en este tratado internacional. En la primera obligación es intrínseca la protección de los derechos y está comprendida la noción de la restricción del ejercicio del poder del Estado. Sigamos, por favor. En la segunda, es intrínseca la organización de todo el aparato gubernamental, de tal manera que las instituciones y las estructuras que lo conforman sean capaces de asegurar el ejercicio de estos derechos a través de las distintas políticas públicas y acciones derivadas. Uno de los principales desafíos que tienen los estados y que deriva precisamente de estas obligaciones es lograr armonizar nuestro ordenamiento jurídico interno con las normas que están contenidas en los tratados internacionales. Siguiente, por favor. Como consecuencia de la obligación de respeto, que es la primera, los estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar cualquier violación de los derechos que están reconocidos en estos tratados internacionales y deben procurar además restablecer el derecho que hubiere sido conculcado y reparar los daños producidos por la violación. Siguiente, por favor. La ratificación de un tratado, Como consecuencia de la obligación de garantía, que es la segunda, los estados deben emprender todas las acciones necesarias que garanticen precisamente a través de las políticas públicas y los planes nacionales el ejercicio de estos derechos a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. Estas personas deben estar en condición de ejercer estos derechos y de gozar de ellos. Siguiente, por favor. Se entiende por reunión la congregación de personas en un espacio público o privado con un propósito concreto. Este concepto abarca tanto manifestaciones como asambleas al interior de locales, considera las huelgas, las procesiones, las concentraciones e incluso las sentadas. El derecho a la protesta social conjuga el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión o asociación, que están reconocidos ambos en una serie de tratados internacionales que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Siguiente, por favor. Cada vez es más común ver cómo en todas las regiones del mundo, y lo mencionaban al inicio del foro, miles de personas salen a las calles, salimos y levantamos nuestra voz para expresar la disconformidad que tenemos, ya sea con el orden político y social establecido
a fin de reclamar a los gobiernos del cumplimiento de las promesas electorales o de exigir el cumplimiento cabal de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La ciudadanía va tomando cada vez más conciencia de sus derechos y ello le aboca a demandar un diálogo permanente con las autoridades electas y una efectiva participación ciudadana en los asuntos que son de interés público. Siguiente, por favor. En América Latina se han marcado tendencias que son preocupantes porque están exacerbadas por una institucionalidad que es débil y una tradición represiva de las fuerzas del orden y de seguridad. Y esto hace que se asocien las reivindicaciones ciudadanas con amenazas a la autoridad estatal. Y la autoridad, por su parte, no encuentra otra opción que contener y disuadir las protestas, ofreciendo una respuesta policial a un problema que es de índole social. Siguiente, por favor. En contextos en que se cometen actos delictivos que afectan a la integridad física de las personas, que afectan a la propiedad pública y privada, el ejercicio de la protesta social contrasta con la seguridad ciudadana y estos actos, que normalmente son aislados e inconexos y que suelen ser violentos, son utilizados para justificar discursos populistas y políticas de mano dura. Es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, pero no es menos cierto que debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra precisamente el derecho a la manifestación pacífica. Siguiente, por favor. Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación están garantizados constitucionalmente en la mayoría de países. Sin embargo, en muchos estados existen leyes concretas que rigen el ejercicio de esos derechos y ocurre que a veces esta legislación interna incluye motivos que pueden resultar ambiguos y que restringen derechos o motivos adicionales a los que ya están previstos en el marco internacional de los derechos humanos. Siguiente, por favor. La lucha legítima contra el terrorismo y otras consideraciones de seguridad pública son utilizadas para justificar la imposición del estado de excepción o para justificar la imposición de normas más estrictas que invalidan los derechos de libertad de reunión pacífica y los derechos de asociación. Los estados tienen la obligación de proteger las reuniones pacíficas, de proteger a sus participantes de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas aislados, incluidos agentes provocadores contra manifestantes, así como servidores públicos cuyo propósito puede ser perturbar estas reuniones o dispersarlas. Siguiente, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción nos compete, ha establecido medidas administrativas que todos los estados deben adoptar para asegurar que el uso de la fuerza durante las manifestaciones públicas sea excepcional. La primera es implementar mecanismos que prohíban de manera efectiva el uso de la fuerza letal como un recurso. La segunda es la implementación de sistemas de registro y control de municiones por parte de las fuerzas de seguridad. Y la tercera es la implementación de un sistema que permita registrar las comunicaciones y verificar de dónde provienen las órdenes operativas, quiénes son los responsables de emitirlas y quiénes las ejecutan, porque esto permite a la postre un seguimiento real de cualquier posible violación a los derechos humanos. Siguiente, por favor. En 2012 y 2013, en distintos informes, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación recomendó a los estados que reconozcan un papel decisivo a los derechos de asociación, digamos de protesta social, para lograr instituciones democráticas sólidas. Recomendó garantizar el disfrute de este derecho sin discriminación, asegurando que nadie sea criminalizado u objeto de represalias por ejercer el derecho a la protesta social. Recomendó permitir que los organizadores y participantes en estas reuniones tengan acceso ilimitado a Internet y a otras nuevas tecnologías en todo momento. Recomendó definir de manera precisa el delito de terrorismo de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, así como asegurar que los agentes del orden que vulneren el derecho a la protesta social rindan cuentas de sus actos de manera personal ante un órgano de supervisión independiente, así como ante los tribunales,
Y por último, recomendó garantizar que cualquier víctima de violaciones y abusos en el contexto de protestas sociales puedan acceder a un recurso efectivo y a una reparación integral. En respuesta a la violencia y a saqueos que fueron paralelos a las protestas iniciadas tras las medidas económicas de suspensión de los subsidios a los combustibles, el presidente de la República emitió el decreto 884, por el cual declaró estado de excepción a nivel nacional por 60 días y suspendió los derechos de reunión y asociación. Los objetivos del decreto fueron precautelar la seguridad y los derechos de las personas en el contexto de las protestas sobrevenidas. Tal como corresponde, la Corte Constitucional emitió un dictamen positivo de control, por el cual además redujo la vigencia del estado de excepción a 30 días y señaló expresamente que la restricción de los derechos a la libertad de asociación, reunión y libre tránsito solo podría aplicarse en la medida en que fuera necesaria para el cumplimiento de los objetivos del estado de excepción y siempre que no afectara al derecho a la protesta pacífica y sobre todo dentro de un marco de uso de la fuerza proporcional y progresivo. La Corte demandó explícitamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de su deber de proteger a periodistas, a medios de comunicación, a miembros de las organizaciones de ayuda humanitaria y a la ciudadanía en general. Y finalmente recordó a los servidores públicos que serían responsables por cualquier abuso que cometieran en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Siguiente, por favor. El 8 de octubre, el presidente de la República emitió el decreto 888, por medio del cual ordenó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, limitó el derecho a la libertad de tránsito en todo el territorio nacional en los casos en que se atentara contra los derechos y garantías del resto de personas y reafirmó que ante agresiones contra los derechos, toda actuación de las entidades de seguridad y de sus servidores se realizaría con estricto apego a los derechos humanos. Entre el 28 y 30 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había sido invitada por el Estado ecuatoriano, visitó el país con el fin de observar en terreno la situación de los derechos humanos tras las protestas sociales sobrevenidas a inicios del mes. Durante su visita, la delegación de la Comisión se dividió en 4 equipos que estuvieron repartidos entre Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga, y visitó instituciones estatales, centros de detención, así como algunos de los lugares donde ocurrieron precisamente las protestas. La comisión se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos indígenas, transportistas, empresariado, gremios del sector privado, representantes de universidades y hospitales, periodistas y representantes de la fuerza pública. Y también visitó la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Siguiente, por favor. Durante la visita, la comisión entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios de víctimas de violaciones a sus derechos humanos u otras afectaciones en el contexto de las propuestas. Las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan o pueden afectar derechos sociales, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales, falta de información a familiares respecto de personas detenidas o fallecidas en el contexto de las protestas, obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos, hostilidad y actos de agresión contra defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales, así como la utilización del sistema penal en contra de los manifestantes, líderes sociales y líderes de opinión. Siguiente, por favor. La comisión también recibió información relativa a afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos. Estas fueron disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el presunto secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública, así como agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo, desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales, bloqueos de carreteras en varias provincias del país que provocaron desabastecimiento de medicinas y alimentos,
sabotaje del suministro de agua potable que dejó sin servicio a centros poblados, incendio de edificios públicos que pusieron en riesgo al vecindario, ataques a medios de comunicación, a periodistas, entre otras. Siguiente, por favor. Entre otras cuestiones, y en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, que es lo que nos ocupa en este foro, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales observó que las medidas económicas que fueron adoptadas por el decreto 883, que viabilizó el alza de los precios de las gasolinas, careció de un proceso de consulta ciudadana y evaluación de impacto en cuanto a la progresividad o posible regresividad de los derechos que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos internacionales de derechos humanos vigentes en el Ecuador. Ante propuestas de medidas de austeridad o reformas económicas que puedan poner en riesgo el acceso y el disfrute de estos derechos, los estados tienen la obligación de asegurar que la ciudadanía, y en especial los grupos que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad, como en este caso son los pueblos indígenas, sean adecuadamente informados y consultados y formen parte de los procesos de toma de las decisiones. Siguiente, por favor. Si bien es cierto que se llevaba desde el año 2017 un diálogo entre el Estado y sectores de la sociedad civil con el objeto de avanzar con medidas económicas para atender las dificultades, y que en este proceso precisamente participaba la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el espacio de intercambio que se llevaba no abordó las negociaciones entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional que se llevaban adelante. Por tanto, bueno, ello es lo que llevó a que el 23 de agosto de 2019 la CONAIE diera por finalizado el diálogo con el gobierno y anunciara el inicio de una movilización nacional progresiva y pacífica en rechazo a las políticas económicas estatales que podían ser regresivas en derechos. Dicha movilización, previamente organizada y anunciada, se anticipó precisamente debido a la emisión del decreto 883 de alza de los precios de las gasolinas, que no fue socializado y mucho menos consensuado previamente con estos sectores. Yo siempre creo que el abordar la situación inicial al final nos permite analizar, en este caso, en qué medida el diálogo permanente que el Estado debería promover y mantener con grupos vulnerables para la toma de cualquier decisión política que pudiera incidir en el ejercicio y garantía de derechos humanos podría haber evitado el despliegue de una violencia incontrolada, no identificada y que ha derivado en la creación de una comisión de investigación que a poco tiempo de presentar su informe tiene la obligación de promover la reparación integral de las víctimas, pero también es una reparación que siempre resulta incompleta por la dificultad de restituir los derechos conculcados y por la dificultad de identificar de manera personal a los perpetradores de delitos, tanto servidores públicos como podría ser de ciudadanos. Sin embargo, y bueno, puede ser un aliciente, la suspensión de la aplicación del Acuerdo Ministerial 179, expedido el pasado 29 de mayo por el ministro de Defensa, y la consiguiente acción de inconstitucionalidad que se está sustanciando ante la Corte Constitucional del Ecuador, dan cuenta de que el pueblo exige, se mantiene firme en que el Estado reconozca el pleno derecho a la protesta social con todas las garantías que le son inherentes. Y dará cuenta en su momento de la disponibilidad que tengan los órganos de administración de justicia que deberían aplicar en sus decisiones los estándares de derechos humanos mencionados, marcando finalmente un nuevo capítulo en un contexto que no deja de ser difícil. Muchas gracias.